iglesia, buenos días, que el Señor les bendiga. Sean todos bienvenidos a una vez más a escuchar la palabra del Señor. Bueno, a ver, aquellas personas que tienen hijos como entre los 5 y los 10 años más o menos, o los que los hemos tenido, van a encontrar algo pues, de pronto muy común en esto que les voy a decir, ¿cierto? ¿Saben qué es el TDAH? Entonces se define así, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Es una afección crónica que afecta a millones de niños y a menudo continúa en la edad adulta. El TDAH incluye una combinación de problemas persistentes tales como dificultad para mantener la atención, hiperactividad y comportamiento impulsivo. Es algo que no es que nosotros seamos viejos, no, pero yo no vi eso en mi niñez. Yo nunca escuché que mis compañeritos o alguno tenía déficit de atención o algo así, ¿cierto? Pero muchas veces son cosas que el enemigo usa para distraer a las personas, para distraer a la humanidad. Resulta que muchas veces en la iglesia también parece que nosotros sufriéramos de este síndrome de déficit de atención. Por ejemplo, ¿de qué fue que predicamos la semana pasada? Muchas veces a nosotros en la vida cristiana también nos pasa. Ay, sí, tan buena la predicación. Esa palabra estuvo poderosa. Eso, ¿de qué fue que predicaron? ¿Cuál fue la enseñanza? Parece que nosotros por un momento estuviéramos aquí concentrados, pero al rato ya se nos olvidó. Entonces, parece que también sufrimos de ese síndrome. A veces nosotros no nos concentramos con facilidad. No nos concentramos. Entonces, es muy importante que nosotros mantengamos esa concentración. ¿Por qué? Porque el enemigo busca por todos los medios distraernos. Cuando nosotros nos distraemos, quitamos la mirada de lo que es importante, de lo que Dios nos tiene, y la ponemos en otras cosas. Y cuando la ponemos en otras cosas, nos pasa lo que le pasó a Pedro, que empezó a hundirse. Y cuando sintió que ya, Señor, Señor, sálvame que me hundo. Y el Señor le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Muchas veces a nosotros en nuestra vida espiritual nos pasa lo mismo. Vamos a mirar allí en Proverbios 4, del 25 al 27. Proverbios 4, 25, 27. Dice, amén, dice, mira hacia adelante y fija los ojos en lo que está frente a ti. Traza un sendero recto para tus pies. Permanece en el camino seguro. No te desvíes. Evita que tus pies sigan el mal. Amén, hermana. Amén. Amén. Más claro, ¿cierto? Pues, ¿necesita de pronto algún tipo de ilustración? Yo pienso que no. Dice, mantén tus ojos fijos hacia adelante. Mantén tus ojos. Mantén la concentración. No te desvíes del sendero. No te inclines hacia el mal. No lo hagas. Mantén tu concentración en lo que es verdaderamente importante. ¿Y qué es lo verdaderamente importante para nosotros? Sino lo eterno, la salvación, nuestro Señor. Eso es lo verdaderamente importante para nosotros. Miren que nos está diciendo la palabra. Tus ojos miren lo recto. ¿Y qué es más recto que nuestro Señor y Salvador Jesucristo? ¿Qué es más recto? ¿Alguien conoce una persona en el mundo que sea más recta que Cristo? No, yo tampoco la conozco. Entonces, no poner nuestra mirada
en las personas, en el mundo, en el entorno. Poner nuestra mirada en Cristo Jesús. Mira lo recto y no te distraigas. Vamos a mirar algunos pensamientos, algunas distracciones que podemos encontrar a veces. Cuando hemos estado orando, han entrado pensamientos a la oración y nos distraen. Y terminamos haciendo una oración y acordándonos tal vez de algo que hicimos, o tal vez de un proyecto, o tal vez de una relación. Terminamos siempre pensando en otra cosa. Eso es una distracción. Eso es déficit de atención. Así es. Cuando de pronto escuchamos por ahí algo como, ven y te cuento. Ah, si vieras lo que me di cuenta. Vení, tengo algo. Vení, ve. Tengo que decirte esto. Nos distraemos en conversaciones ociosas. Nos distraemos en ellas. Nos distraemos en actividades. He visto que muchas veces cuando están, por ejemplo, en el Mundial de Fútbol o en los Juegos Olímpicos o en cosas así, eventos mundiales, muchas iglesias restringen algunas actividades o las recortan para que la gente pueda ir a distraerse, pueda ir a ver sus partidos, sus cosas. Se distraen de lo verdaderamente importante y van en pos de un entretenimiento. Nos distraemos, mis hermanos, muchas veces. Ahora algo que pareciera tan sencillo como la tecnología. ¿Será que nos distrae la tecnología? ¿Será que nos entretiene, nos absorbe y cuando estamos en el celular, que es lo más común, no lo queremos soltar? Vamos a trabajar, pero entonces queremos llevar el celular. Entonces las empresas tienen que tomar una determinación. Prohibido el celular. Porque con el celular la gente no trabaja bien o no trabaja. Entonces hay cantidad de situaciones, cantidad de cosas en el mundo que nos distraen. Las cosas materiales, por ejemplo. Yo quiero conseguir, yo quiero tener, yo quiero ganar, yo quiero buscar, yo quiero una cantidad de cosas. Y la gente se preocupa y se desgasta en conseguir cantidad de cosas materiales, sabiendo que todas esas cosas Dios se las puede dar. Dios nos puede dar todo lo que necesitamos nosotros. Entonces, nos distraemos con mucha facilidad. Y el Señor nos manda a no distraernos, a mantener nuestra mirada fija en Cristo Jesús, que es nuestro Señor y Salvador. Mantener nuestra mirada ahí, puesta en Dios, porque eso es lo verdaderamente importante. Amén. Miremos, mis queridos hermanos, otra cosita, y es, ¿cuál es el propósito de la distracción? El propósito que el enemigo tiene para que nosotros nos distraigamos. ¿Cuál es ese propósito? Cuando nosotros nos distraemos, por ejemplo, vamos por la calle, vamos caminando distraídos, generalmente, ¿qué pasa? Alguien que me diga generalmente, ¿qué pasa? Nos tropezamos. Nos tropezamos. Nos tropezamos. ¿O qué? Nos tropezamos y nos caemos. ¿Qué más puede pasar? Nos caemos. Nos desviamos. ¿Nos qué? Nos desviamos. Nos desviamos. Nos desviamos. Es muy frecuente que cuando nosotros vamos para una dirección y nos distraemos, terminamos perdidos. Es muy común que eso ocurra, que cuando abrimos los ojos, ¿dónde estamos? Ve, me perdí. ¿Y yo cómo llegué hasta aquí? Fácil. Ibas distraído. Ibas distraído. El propósito de la distracción
es que suframos, es que nos desviemos, es que nos perdamos. Ese es el propósito de la distracción. Entonces pregunto, ¿cuántos de nosotros hemos sido distraídos? ¿Cuántos en la vida espiritual nos hemos distraído y nos hemos desviado un poco de lo verdaderamente importante? ¿Cuántos de nosotros? Yo lo he hecho. A mí me ha pasado. Y tropiezo, me aporreo, lloro, me paso del lugar, me toca devolverme, me toca empezar de nuevo. Me toca empezar. Cuando sufro de pronto de ese déficit de atención. Y no es que no sepa, porque claro, tenemos aquí el manual más preciso, el manual más perfecto para nuestra convivencia. Pero nos distraemos, se nos pasa, se nos olvida y nos aporreamos. Como dicen por ahí, nos damos contra el piso. Vamos a mirar en Mateo 14:30. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Amén. Amén. Pedro Amén. se distrajo. Pedro se distrajo. Pedro tenía la mirada en Cristo. Tenía la mirada en Cristo. ¿Y qué hizo él con la mirada en Cristo? Caminó sobre las aguas. Caminó sobre las olas. Caminó sobre el mar. Miren que él estaba caminando, ¿cierto? Y la palabra da a entender que mientras él caminaba, las grandes olas estaban ahí. Las grandes olas estaban ahí. Pero cuando él quita su mirada de Cristo y dice, pero al ver el fuerte viento, tuve miedo. O sea que el viento estaba ahí azotando la barca, azotando el mar, mientras él estaba caminando en las aguas, poniendo los ojos en Cristo. Entonces, cuando tú y yo estamos en una tormenta, estamos en una tempestad, pero tenemos los ojos puestos en Cristo, podemos caminar por encima de las aguas. Podemos caminar por encima del mar. Y los fuertes vientos no nos hacen nada. Y eso que está a nuestro alrededor, que quiere desestabilizarnos, no nos hace nada siempre y cuando tengamos los ojos puestos en Cristo. El problema de Pedro fue cuando apartó su mirada y dijo, wow, hay un fuerte viento y el fuerte viento me asusta. Se dejó distraer. El fuerte viento lo distrajo y empezó a hundirse. Empezó a hundirse a tal punto que fue obligado a mirar otra vez hacia Cristo y decirle, Señor, sálvame que me hundo. Señor, sálvame que me estoy muriendo. Y Jesús le dice, ¿por qué dudaste? ¿Por qué te dejaste distraer? Mira, tenías que mirar era hacia donde mí. Pedro tenía que mirar hacia donde estaba Jesús, no hacia donde estaba el viento. Hacia donde estaba el viento no había nada, viento. Pero donde estaba Cristo, ahí estaba la salvación. Ahí estaba todo lo que Pedro necesitaba. Cuando nosotros tenemos la mirada puesta en Cristo, tenemos la mirada puesta en todo lo que necesitamos nosotros. Entonces, no nos dejemos distraer. Cuando el diablo quiso distraer a Jesús con las tentaciones, él siempre tuvo los ojos puestos en su propósito. ¿Y sabe cuál era ese propósito en el cual Cristo tenía puestos sus ojos? En salvarnos a usted y a mí. Y Cristo nunca se dejó distraer de ese propósito. Siempre se mantuvo firme y él solito fue y se entregó. Él solito fue y se entregó para pagar voluntariamente por nuestros pecados, para darnos a nosotros salvación y vida eterna.
Vamos a mirar allí en Mateo 16, 21, 23. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. El enemigo usó a Pedro para buscar que Cristo se distrajera de su objetivo. Él empieza diciendo: me es necesario ir a Jerusalén y padecer mucho y morir. Ese era su objetivo, ese era su propósito: ir y pagar por los pecados nuestros, por los pecados de nosotros. Y llegó algo lógico, algo natural. ¿Cómo vas a sufrir tú todo eso? En ninguna manera te acontezca eso. En ninguna manera. Entonces Jesús dice: apártate, Satanás, porque me eres tropiezo. Entonces, cuando caminamos distraídos, ¿qué fue lo primero que dijimos que nos pasaba? Nos tropezamos. No me vas a distraer, no me vas a distraer, no me vas a hacer tropezar, porque yo tengo los ojos puestos en las cosas del cielo y no en las de los hombres. Entonces, mis queridos hermanos, no nos dejemos distraer. Mantengamos siempre, siempre nuestros ojos puestos en lo recto, porque el propósito de la distracción es el sufrimiento suyo y mío. Ese es el propósito de la distracción, mis queridos hermanos. Entonces, miren que el objetivo de la distracción es generar dolor, es generar trauma, que nos desviemos del camino, que nos pasemos de la meta, que nos perdamos. Ese es el objetivo de la distracción: que tropecemos, que nos perdamos, que nos desviemos. Ese es, ¿cierto? Pero vamos a mirar también por qué ocurre la distracción. ¿Qué es lo que pasa en el ser humano? ¿Qué es lo que pasa en el cristiano que se deja distraer con tanta facilidad? Pues yo espero que ya no sea nuestro caso, que nos distraigamos con tanta facilidad. Pero es posible que en cualquier momento nosotros seamos distraídos en las cosas espirituales. Es muy posible. Y una de las razones por las cuales el cristiano se distrae es la tibieza espiritual. La tibieza espiritual es un factor que influye mucho, mucho para que el cristiano sea distraído en las cosas espirituales. Miremos en Apocalipsis 3:16. Apocalipsis 3:16 dice: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Por cuanto eres tibio, no eres ni frío ni eres caliente. Es como, yo sí estoy, pero no estoy. Es como, yo voy a la iglesia, pero como por costumbre. Es como que, bueno, yo leo la palabra, pero no medito en ella. Es más o menos así. Cuando nosotros nos volvemos así, cuando nosotros no le damos la importancia que merece la meditación en la palabra de Dios, la importancia que tiene la oración y la comunión con Dios, cuando no le damos ese valor, nosotros estamos siendo tibios y con mucha facilidad nos distraemos. Créanme, con mucha facilidad cualquier cosa nos distrae.
Pasa algo en la iglesia, ya no quiero estar ahí. Pasa algo con un hermano, ya no quiero compartir con él. Pasa algo en la ciudad, ya no quiero salir, ya no quiero hacer. Pasa algo con mi trabajo, ya no quiero ese trabajo. Muchas veces en nosotros pasa eso. Y es porque no estamos bien arraigados en la palabra de Dios. No estamos bien cimentados, no están nuestros pies puestos en la roca permanentemente. Pedro andaba con Jesús. Señor, que vaya yo hasta donde ti. Y Jesús le dijo, ven. Si Jesús le dijo, ven, esa palabra se iba a cumplir. Y se tira al mar. Y mientras tuvo los ojos puestos en Jesús, caminó bien. Se distrajo, desvió su mirada. Desvió su mirada. En ese momento se volvió tibio. Empezó a hundirse. Eso es muy frecuente que le pase a los cristianos. Es muy frecuente que quiten su mirada de Cristo. ¿A cuánto nos ha dado pereza orar? ¿A cuánto nos ha dado pereza leer la palabra? ¿A cuánto nos ha dado pereza ir a la iglesia? Una actividad que se programe. ¿A cuánto nos ha dado pereza? ¿Y cuántos hemos dicho, no, eso que lo haga el pastor? O que lo hagan los hermanos fulano, sutano, perano. No, para eso hay un ministerio que hace esas cosas. No, de eso que se encarguen aquellos los que tienen el talento. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho cosas semejantes? ¿Cuántas veces hemos quitado la disposición para servir a Dios porque algo no nos gusta? Ayer comentaba con mi esposa y decíamos, sí, Señor, yo te voy a servir. Sí, claro, yo te voy a servir, Señor. Pero, allá no. O allá no. Señor, a mí no me gusta aquello. A mí no me gusta lo otro. Empezamos a ponerle condiciones a Dios para servir. No. El Señor me hace comprender en mi corazón. Yo te llamé a servir, no a entender. Wow. El Señor me llamó a servir, no a entender. Aunque no entienda lo que está pasando, aunque no entienda las cosas, yo debo servir a Dios. Y cuando yo voy firme en mi propósito de servir a Dios, nada me va a distraer. Pero cuando yo voy y juzgo el entorno, juzgo las circunstancias, entonces ahí me distraigo. Y el servicio queda mal hecho. Ahí me vuelvo tibio. Ahí, justo ahí. Cuando quito la mirada de Dios, cuando quito la mirada de lo recto, del propósito, ahí entra la tibieza a mi corazón y el Señor dice, te vomitaré de mi boca. Entonces, miren, Jesús no se dejó distraer. Él tuvo siempre claro su propósito. Siempre estuvo claro el propósito de Jesús. Pablo no se dejó distraer. Lo azotaron, lo encarcelaron, lo persiguieron y no se dejó distraer. Su propósito fue siempre obedecer. Él decía, yo soy esclavo en cadenas de Cristo. Yo soy esclavo de mi Señor Jesucristo. Y siempre fue obediente a su Señor. Esteban, ¿se acuerdan de Esteban? No se dejó distraer. Él tenía una llenura del Espíritu Santo y no se dejó distraer. Y lo mataron. Y cuando lo mataron, él tenía los ojos puestos ¿hacia dónde? Hacia el cielo. Él tenía sus ojos puestos hacia el cielo. Y no se dejó distraer. Vamos a seguir mirando. Judas se dejó distraer. Puso su mirada en el dinero. Judas se dejó distraer. Y ya saben cómo terminó. ¿Recuerdan la historia de Sansón? Sansón se dejó distraer. Puso la mirada en una mujer. En una mujer puso la mirada. Y todos sabemos lo que pasó con Sansón. El rey David se dejó distraer.
Puso la mirada en otra mujer. El rey David puso la mirada en otra mujer. El rey Salomón, el hombre más sabio que ha existido, también se dejó distraer. Puso la mirada en los placeres. Él fue el que escribió vanidad de vanidades, todo es vanidad. Son personas que se dejaron distraer. Hermanos, nosotros no debemos dejarnos distraer. Nosotros debemos mantener siempre, siempre claro nuestro propósito. Debemos mantener siempre, siempre nuestros ojos puestos en lo recto, puestos en lo que es puro, en lo que es santo, puestos nuestros ojos en las cosas del cielo. Ahí es donde nosotros debemos poner nuestros ojos. Entonces, para concluir, mis hermanos, para concluir, tú no te dejes distraer. No cargues con el síndrome de déficit de atención. Pon tus ojos en Cristo, autor y consumador de la fe. Puesto, miremos, Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Amén. Mis queridos hermanos, no nos dejemos distraer. Tenemos ahí el ejemplo de Cristo. Ahí está palpado. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. De esta manera, aunque pasen cosas a tu alrededor, aunque hayan fuertes vientos, aunque hayan tempestades, aunque hayan desiertos, aunque hayan guerras y cantidad de cosas a tu alrededor, tú vas a poder caminar por encima de ellas. Porque mientras tengas puestos los ojos en Jesús, la distracción no te va a afectar. El síndrome de déficit de atención va a desaparecer de tu vida, va a desaparecer de ti. Pero tienes que tener esa mirada puesta en Jesús, puesta en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Con gozo sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. ¿Y qué hizo? Y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces es allá donde tú y yo debemos tener puesta la mirada. Allá, en el trono de Dios. Allá, en el trono de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando tú y yo mantenemos la mirada puesta en el trono de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tenemos puesta la mirada en las cosas del reino de los cielos. Pon tu mirada en Él para que puedas vencer las distracciones que el mundo te presenta hoy, mi querida iglesia. Dios les bendiga. Dios les bendiga abundantemente. Padre Santo, Dios, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Padre, por este día tan maravilloso en el cual podemos congregarnos. Gracias porque tenemos la esperanza de que el próximo domingo nos congregaremos, Señor, en un lugar, Padre Celestial, todos juntos y te adoraremos, Señor, y levantaremos las manos al cielo, Señor, dándote gracias, Padre Celestial. Gozoso, Señor, porque podemos estar en comunión unos con otros en un solo lugar, Señor. Gracias, mi Dios, porque hoy tenemos esa esperanza y creemos que tú nos darás ese lugar, Señor. Padre, gracias, Señor, porque hablas a nuestros corazones. Gracias porque tú nos guardas y nos sostienes, mi Señor. Gracias. Padre Santo, te pedimos perdón, Señor. Perdónanos, Padre, porque muchas veces nos hemos distraído, Señor. Muchas veces hemos tenido déficit de atención, Señor. Y no nos acordamos de tu palabra y no nos acordamos del sacrificio que hiciste por nosotros en la cruz. Muchas veces, Señor, tenemos mala memoria, Padre, y olvidamos, Señor, el amor que tú nos tienes. Por favor, perdónanos. Por favor, Señor, perdónanos, Padre.
y ayúdanos a mantener nuestros ojos puestos en ti, oh Señor Jesús. A que nuestra mirada no se desvíe, Señor, ni a la derecha ni a la izquierda, Señor. Y tengamos fijo ese propósito, Señor. Nuestra mirada puesta en las cosas del reino de los cielos, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, porque lo necesitamos, Señor. Necesitamos que tú nos ayudes a mantenernos firmes, Señor. Por favor, fortalécenos. Vivifica en nosotros, Señor, ese espíritu de amor, de poder y dominio propio que nos has dado, Señor. Vivifícalo, por favor, Señor. Llénanos de tu Espíritu Santo, Señor. Llénanos de tu gracia y de tu sabiduría, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Dejamos en tus manos esta semana, Señor, todas nuestras actividades, todo lo que vamos a hacer, el trabajo, Señor, la familia, Padre, los empleos, todo, Señor, lo dejamos delante de ti para que seas tú, Señor, ayudándonos en cada situación, Señor, en cada asunto que debamos resolver. Ayúdanos, danos la fortaleza, la sabiduría, el entendimiento y la gracia, Señor. Y que nunca sea parte de nosotros tu misericordia, Señor, porque te necesitamos cada día de nuestras vidas. Oramos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Señor. Amén, Señor. Amén, amén.